Hola amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Si tú has tenido dificultad para poder igualar un tono o un color de alguna pintura que tú quieres reproducir, en este video te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Así que quédate, prepara tus pinceles porque vamos al ejercicio. Y bien, para este ejercicio yo he previamente impreso estos tres tonos, un azul, un rojo y un verde, suponiendo que estos tonos son, no sé, tonos que ustedes vieron en un paisaje, en un bodegón o en alguna otra obra que ustedes quieren imitar. De mi lado izquierdo tengo mi paleta con los tonos o los óleos básicos que yo siempre utilizo. Son blanco de titanio, amarillo claro, rojo cadmio, azul ultramar y sombra tostada. Vamos a empezar igualando el tono que tengo aquí arriba. El primer paso es hacerse esta primer pregunta. ¿Es mi tono, el que quiero igualar, más rojo, más azul, más amarillo o más sombra tostada? Este tono es, evidentemente, es un azul. Es más azul que cualquier otro tono. De hecho, únicamente es un azul. Cuando nosotros mezclamos tonos, vamos a crear los diferentes matices. En este caso, un azul es un color primario. Un color primario o un tono primario, una característica es que no resulta de la combinación de ningún otro tono. Son colores puros. Este lo es. Entonces aquí con este primer tono la tenemos muy sencilla. El único tono que necesitamos para igualar a este es nuestro azul ultramar. Entonces voy a empezar agarrando un poco de azul ultramar aquí, el que tengo directo del tubo, y lo voy a comparar con el tono que quiero igualar. ¿Sí? Como se esperaba, pues un tono de un tubo de óleo difícilmente va a igualar un tono específico que queramos imitar. Entonces el tono de mi tubo, el color de mi tubo es demasiado oscuro. Es azul, sí, pero es demasiado oscuro. Entonces lo primero que tenemos que regular es el valor. El valor se refiere a qué tan brillante o qué tan oscuro es un tono. Mi tono lo tengo que hacer más brillante. ¿Cómo hacemos un tono más brillante o menos oscuro? Podemos hacerlo de dos formas. Si tenemos una paleta así delimitada, lo podemos hacer con amarillo o con blanco. Ahora bien, si yo uso amarillo con este tono, ¿verdad? Con mi óleo, recuerden que amarillo y azul nos da verde. Y el tono que yo quiero llegar no tiene absolutamente nada de verde, ¿sí? O nada perceptible. Entonces sería un error usar el amarillo. Es por eso que voy a usar el blanco. El blanco me va a ayudar a brillantar mi tono y a la vez no lo voy a transformar en otro tono que no desee. Entonces vamos a empezar mezclando un poco de blanco con el azul que tenía yo aquí. En caso de los blancos hay que tener un poco de cuidado porque el blanco fácilmente deslava los colores. Aquí yo ya hice una mezcla mucho más clara, como se puede observar, y la voy a comparar con el tono que quiero igualar. Como pueden ver, le he igualado tanto que me es difícil distinguir, ¿sí? Como pueden ver, a muchos practicantes o principiantes no les va a salir el tono a la primera, van a tener que practicar, es prueba y error. Pero practicándolo vamos a poder conseguir igualar tonos rápidamente. Entonces yo aquí he igualado bastante mi tono. Tal vez el tono que quiero igualar es un poquito más oscuro. Si es así, puedo agregarle un poquito más de sombra, perdón, un poquito más de azul ultramar. Recordando que el azul ultramar es un tono frío y oscuro. Entonces, haciendo eso, agregándole muy poquito, voy a poder acercarme todavía más al tono deseado. Cuando nosotros veamos que nuestro tono que hicimos y el tono que tenemos que igualar son difíciles de distinguir entre sí, ahí nos detenemos, ya es lo suficientemente cercano. A menos que ustedes quieran atinarle perfectamente al tono, pero bueno, no es recomendable, la verdad es un poco difícil. Esto es más que suficiente. Muy bien, en el caso del azul fue muy sencillo porque solamente tenemos un tono, es el azul, y la única salida que tenemos es rebajarlo
o aclararlo con blanco. El siguiente tono es evidentemente un rojo, entonces al hacernos la pregunta inicial, ¿es mi tono más rojo, más amarillo o más azul? Obviamente es más rojo, entonces vamos a partir del rojo cadmio que tengo aquí, vamos a tomarlo y vamos a compararlo. Ahora, ¿qué ocurre? El rojo que yo tomé del óleo, del tubo de óleo directamente, como pueden observar, es más brillante que este y aparte no es el tono exacto, no es el rojo exacto. Entonces, la segunda pregunta que nos podemos hacer. La primera fue que nuestro tono es rojo, eso es obvio. La segunda pregunta que nos podemos hacer. ¿Es mi rojo, el que tengo aquí, más inclinado al azul o al amarillo? Les voy a poner aquí en una esquina o en algún lugar el círculo cromático en la pantalla para que podamos contestarnos esa pregunta. ¿Es mi rojo, el de aquí, más azul o más amarillo? Si lo hacemos más amarillo, si decidimos usar el amarillo, no solamente vamos a aclarar este rojo, sino también que lo vamos a hacer un poco naranja. Amarillo y rojo nos da naranja, ¿sí? Como lo pueden ver en el círculo cromático. Entonces eso nos alejaría demasiado al tono que yo quiero. ¿Cuál es la otra opción? Irnos hacia el azul, ¿sí? Porque este tono yo lo veo un poquito morado, un poquito púrpura, ligeramente. Entonces el azul nos va a ayudar a eso. Y no solamente nos va a ayudar a llegar al tono, sino que también nos va a ayudar a llegar al valor, es decir, al oscuro que yo quiero llegar. Muy bien, entonces vamos a agregar a nuestro rojo inicial un poco de azul. Yo les había comentado al principio del video que para aclarar colores usamos blanco o amarillo. Caso contrario, para oscurecer colores o tonos podemos usar azul ultramar o sombra tostada. Por eso tengo el sombra tostada aquí. Siempre es bueno tenerlo. Muy bien, aquí ya oscurecí un poquito mi rojo. Como pueden ver es menos brillante que el primero y vamos a comparar. En este caso ya me he acercado bastante al valor. Eso es lo primero que tenemos que igualar. El valor es qué tan oscuro es el tono. Pero el tono en sí no parece ser el mismo. ¿Qué podemos hacer aquí? Si yo lo aclaro con amarillo, les vuelvo a decir, lo voy a hacer naranja. No es eso lo que quiero. Pero si yo sigo oscureciendo con azul, lo voy a hacer demasiado morado. Y es tampoco lo que yo quiero. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacerlo para seguir oscureciéndolo sin cambiar mucho su tono? Tenemos el sombra tostada. Entonces, si agregamos un poquito de sombra tostada a nuestra mezcla, la va a oscurecer, pero no la va a cambiar mucho de tono. Vamos a hacer este experimento. Entonces aquí ya he agregado un poquito de sombra tostada. Y lo voy a comparar. Como pueden ver, mi tono que tengo aquí ya se está acercando más al tono deseado. Tal vez podemos agregar un poquito más de azul, porque yo lo veo un poquito más morado el tono que quiero hacer. Y así es como nos vamos, paso a paso. Poquito a poco vamos agregando los tonos hasta que podamos igualar el que deseamos. Ahora yo lo veo un poco más brillante. Vamos a oscurecerlo más. Un poquito más de sombra tostada. Y voy a compararlo. Entonces yo aquí he podido acercarme un poco más al tono. A lo mejor ahora lo veo un poco más brillante. Bueno, es un poco más brillante porque mi impresora no imprime tan fielmente los colores. Voy a agregar un poquito de blanco a ver qué ocurre. Y bueno, ahí nos estamos acercando poco a poco. Es cuestión de ir variando los tonos que tenemos aquí. Ahora, pasemos al último color. Pregunta inicial. ¿Es mi tono más rojo, más amarillo, más azul o más sombra tostada? Es claramente un verde. Entonces, ¿cómo podemos hacer los verdes? Si recurrimos al fundamento básico de la teoría del color, pues el verde se hace con azul y amarillo. Entonces vamos a hacer aquí un verde. Entonces aquí he hecho yo un verde muy burdo a propósito para que a partir de aquí
vayamos corrigiendo. Vamos a compararlo primero para saber qué se puede corregir. Mi tono que yo mezclé es, como se puede ver, muy oscuro, entonces lo primero que hay que corregir es el valor. ¿Cómo aclaramos un verde? Lo podemos hacer con amarillo o con blanco, o podemos hacer una combinación de los dos. En este caso voy a utilizar un poco de amarillo. Entonces aquí con el amarillo ya pude aclarar mi tono. Voy a agregarlo un poquito más. Bueno, aquí ya tenemos un tono ahí pues más claro, pero no lo suficiente. El mío sigue siendo un poco oscuro, y como pueden notar otra cosa, este verde aparentemente está un poco deslavado, es decir, está como que menos intenso. ¿Cómo puedo yo quitarle intensidad a mi tono? Eso se hace quebrando los colores. ¿Y cómo se hace eso? Aplicamos el complementario de la rueda cromática de mi tono. Aquí me voy a limpiar un poquito las manos. Si ven la rueda cromática, el complementario del verde es el rojo. Entonces voy a agregar un poquito nada más de rojo, no quiero demasiado, para desaturar este tono. Lo quiero ver menos intenso. Bueno, aquí ya le quité intensidad, ¿sí? Ya no es un verde tan brillante, pero, perdón, ya no es un verde tan intenso, pero sigue siendo oscuro. ¿Cómo podemos aclararlo? Seguimos agregando amarillo y ya voy a empezar a agregar un poquito de blanco. Voy a comparar. Ya me estoy acercando cada vez más a mi tono. Voy a agregar ahora más blanco que amarillo. Bien, aquí me estoy acercando cada vez más al tono deseado. En este último caso, mi tono es un poco brillante, ¿sí? Tal vez me pasé un poquito. Y el verde es muy similar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos incluso, si queremos oscurecer los tonos, podemos utilizar algo de azul, ¿sí? Porque el azul y el sombra tostada nos ayudan a oscurecer. Entonces puedo recurrir a estos dos. Voy a experimentar, voy a agregar un poquito de azul y un poquito de sombra tostada, a ver qué ocurre. Voy a agregar blanco y un poco de amarillo. Cuando queremos igualar un color, es así la cosa. Tenemos que ir regulando poco a poco el tono. A veces nos pasamos de brillo, a veces nos pasamos de oscuro. Entonces es cuestión de ir jugando con las mezclas. Este otro que acabo de hacer ya es un poco más parecido. Si se fijan, es un tono verde más similar, ¿sí? Aunque el mío veo que está un poco brillante, o es un poco más intenso. ¿Cómo puedo quitar la intensidad? Agregando un poquito de rojo. Voy a agregar bien poquitito, porque aquí ya estoy bastante cerca de mi tono. Y como pueden ver, este último ya se está acercando más y más. Vamos a agregar un poquito más de blanco. Y pues de esta forma hemos logrado conseguir igualar 3 tonos diferentes. Esto se puede aplicar a todos los demás tonos. Una cosa más, mi paleta limitada me llega a tonos de este tipo, ¿sí? Tonos que son más naturales. Hay algunos tonos que son bastante difíciles de conseguir, por ejemplo los tonos fluorescentes o colores muy chillantes. Esos ya son imposibles de hacer con esta paleta. Podemos recurrir a otras paletas más amplias, por ejemplo agregando magenta para complementar el rojo y agregando cian para complementar al azul. También podemos agregar otros tonos más especiales, metálicos o fluorescentes, pero bueno, esos ya son para trabajos más específicos, y creo yo que trabajos más modernos. Lo que yo hago aquí es para poder pintar arte clásico. Y bueno amigos, con esto terminamos el ejercicio de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Como pueden ver, esto es cuestión de práctica para que puedan igualar los tonos que quieran. Estén atentos a mi canal porque próximamente voy a subir un video de cómo utilizar una herramienta digital para poder extraer los colores exactos de una pintura que ustedes tengan en digital o que la hayan descargado de internet, y así imprimir la paleta de colores con la que vamos a trabajar, como la que yo he hecho aquí en mi ejercicio. Así que
Si les gustó este video, por favor denme un like, suscríbanse. Si conocen a alguien que esto les puede ser de utilidad también, por favor compártenselo. También si tienen alguna duda, tienen alguna sugerencia, aquí en la sección de comentarios lo pueden hacer. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.